a El Criminología. día de hoy hablaremos sobre el tema del abolicionismo. Como participantes, yo, Mayra Alejandra Rebanín, y mi compañera Valentina Lagosca. En este video vamos a hablar de los autores Hulsmann, Christie, Mathiense y Ferrajoli. El abolicionismo es una corriente crítica que propone abolir o transformar el derecho penal con sus principales referentes Hulsmann y Christie. El abolicionismo penal surge como una corriente crítica del derecho penal tradicional, más o menos a partir de la segunda mitad del siglo XX, en los años 60 y 70, con estos autores. Este movimiento surge cuando se da una gran crítica al autoritarismo, al sistema de cárceles, a la criminalización de la pobreza como herramienta de reinserción. Es que en sí el enfoque central del abolicionismo y la crítica de este era que el derecho penal no reducía la criminalidad ni resolvía los conflictos sociales. Por el contrario, reproducía desigualdades y ejercía un control social poco efectivo y muy selectivo. ¿Cómo nació este movimiento? Como ya lo hemos dicho, cuando se hicieron unas grandes críticas al autoritarismo. Pero nació también de la experiencia de estos dos autores, principalmente de Hulsmann en la guerra, la prisión y la represión. Pero también Christie hizo un enfoque sociológico mediante este sistema para transformar no radicalmente, sino en cierta parte al derecho penal. Como ya lo habíamos dicho anteriormente, se consolidó en los años 70 en un congreso y movimientos sociales contra las cárceles. Muchas de las razones del por qué surgió el abolicionismo es porque había una alta ineficacia del sistema penal para prevenir delitos, que lo que busca el sistema penal es prevenirlos, pero pues había mucha ineficacia. La sobrepoblación carcelaria también es un problema que hasta el día de hoy está, porque hay mucho hacinamiento en las cárceles, porque hay muchos delitos y porque la medida de aseguramiento nos da para que las personas que cometen algún delito estén ahí mientras se hace su proceso o ya cuando están pagando la condena. También la criminalización de la pobreza y de grupos vulnerables, como lo veíamos con el profesor Cristian, eso también hace parte de la discriminación que hay en nuestro país y en muchas culturas, porque básicamente muchas veces los grupos más vulnerables son los más propensos a cometer ciertos delitos. También había una crisis de confianza en el sistema punitivo como instrumento de justicia, porque en sí el fin de este es garantizar los derechos de todas las personas y muchas veces no se garantizaba el derecho de las personas que estaban en este contexto de cárcel. Entonces, ¿para qué se creó este movimiento? Primero, para buscar unas nuevas formas de justicia. Primero que todo, para la reparación y la reinserción de los criminales, por decirlo así, porque como lo habíamos visto y como mi compañera lo dijo, en las cárceles no hay un programa de reinserción para las personas, sino que es como más meterlos como más a juzgarlos y no darles como esa resocialización dentro de otra vez en una sociedad. Entonces, como ya lo hemos visto con el profesor Cristian, nosotros muchas veces le ponemos etiquetas a las personas por estas etiquetas de delincuente o criminal. Entonces, muchas veces al salir a la sociedad no tienen esas oportunidades de volver a socializar con las personas o de tener una estabilidad social con las personas por estos temas. También lo que buscaba esto era reducir o eliminar la intervención penal. Como ya lo sabemos, la intervención penal es la última ratio, o sea, es lo último que ya agotar todos los demás mecanismos que hay para coger estas de últimas, pero pues siento yo que eliminar la intervención penal podría ser un poco idealista, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante con Ferrajoli. Listo. El tercero, para construir una sociedad menos violenta, lo que ya estábamos hablando, vivimos en una sociedad muy violenta y en esta época era una sociedad donde las guerras permanecían, eran vigentes. Y digamos el pensamiento y lo sociológico de las personas era muy inestable. Por esto, porque no había una reinserción o una reparación que les diera a la sociedad o a esos criminales una nueva oportunidad, por decirlo así. Y también porque no eran reconocidas muchas de estas conductas como el día de hoy, que digamos que para todo hay un delito, en ese tiempo lo generalizaban mucho. Como por último, lo que buscaba el abolicionismo
era sustituir la pena privativa de la libertad, porque para ellos la libertad es un derecho natural que debe ser inviolable. También para sustituir estas penas privativas de la libertad buscaba mecanismos alternativos como la mediación, reparación, justicia y justicia restaurativa. Bueno, vamos a ver un poco el impacto y la vigencia que tiene y tuvo este movimiento. Inspiró el desarrollo de la justicia restaurativa, como ya lo había mencionado mi compañera. Es algo que una persona dentro de un sistema carcelario debe sí o sí necesitar para volver a salir a la sociedad. Influyó en políticas de despenalización, plantearon soluciones a problemas alternativos actuales, que es el hacinamiento carcelario, como ya lo hemos mencionado, criminalización de la pobreza y el fracaso de la guerra contra las drogas, que es algo muy permanente que vemos nosotros ahorita dentro de nuestra sociedad. A continuación vamos a hablar del autor Ullmann. Él cuestionó la existencia del delito y pide abolir el sistema penal. Él pide abolir este sistema porque piensa que es un sistema donde, como ya lo hemos hablado, ya lo hemos dicho, no hay reparación ni reinserción para las personas que cometen crímenes y están retenidos dentro de los centros carcelarios. Exacto. Critica también el concepto de delito porque el concepto de delito es una construcción social y no era una realidad objetiva en sí. Listo. Él tenía una visión muy certera que ya es como lo que tiene el enfoque del abolicionismo y lo que él sufrió dentro de las guerras y de las prisiones. Él decía que las cárceles no eran un método de reinserción, sino que generaban mucho más violencia y exclusión dentro de los prisioneros. Él creía que estas cárceles no solucionaban los conflictos, como hoy en día muchos dicen o hablan de que si tal persona cometió un delito, metámoslo a la cárcel. Esto no les asegura a estos prisioneros una reinserción dentro de la sociedad, sino que lo que hace crear es más violencia y más exclusión de ellos con nosotros, la sociedad. Él tuvo un legado que fue influir en movimientos sobre reformas penales. Y él creó un debate sobre qué tantas soluciones podría generar un centro carcelario. Porque, como ya lo había dicho, él creía que los centros carcelarios no generaban una reinserción de las personas dentro de la sociedad, sino que lo que creaban era más violencia y los excluían más. Como ya lo habíamos visto, esto es como en la actualidad tener etiquetas, ponerle etiquetas a la persona porque estuvo en una cárcel o cometió cierto delito. Es como esto complementado de uno siempre como juzgar a las personas por lo que hicieron o por dónde estuvieron. A continuación vamos a hablar del autor Nils Christie. Él critica el castigo y las prisiones, proponiendo devolver los conflictos a las personas y comunidades para resolverlos. O sea, ¿él qué quería? Él quería que no existieran castigos ni prisiones, sino que los problemas se resolvieran dentro de las mismas sociedades, teniendo un castigo ejemplar para darles a ellos como un ejemplo de poder seguir sin necesidad de darles un castigo tan severo como los sistemas carcelarios. Okay, y él veía como el diálogo entre las personas, que eso era como más útil que una prisión. Él también como que hacía una crítica y una denuncia, si se puede decir así, al monopolio estatal sobre los conflictos, porque él decía que el Estado arrebataba el conflicto a las personas involucradas y convertía ese conflicto en delito y con su respectiva pena. También proponía devolver ese conflicto, como le dijo la compañera ya, a las partes, pero mediante mecanismos alternativos, como también lo planteaba Ullmann. Y también en algo que tiene como conexión era que él apoyaba el modelo de justicia restaurativa como una alternativa también. Él tenía una visión muy similar a la de Ullmann, que él creía
que la prisión era una forma excesiva de violencia contra las personas que se recluían allí, porque como ya lo decía mi compañera, ellos optaban más a que los conflictos se volvieran a los ciudadanos y que como ya lo hemos dicho, se volvieran y se resolvieran entre ellos con un castigo no tan duro, pero ejemplar. Ellos dos tenían como en común ese que preferían que se resolvieran los delitos, bueno, los conflictos, en diálogos y no en violencia en los centros carcelarios. Para empezar con el siguiente autor, que es Thomas Mathiesen, voy a citar una frase que encontré de él. ¿Quién hubiera creído en 1487 que la institución de la Casa de Brujas desaparecería algún día? Como de hecho, desaparecería la misma Inquisición. Él ponía de ejemplo estos movimientos con el derecho penal. Él también quería abolir esto porque no estaba a favor de los temas de la prisión, de los conflictos que se armaban después de que una persona se quisiera resocializar. Él creía muy inhumano que existieran estas penas para una persona. Bueno, la principal crítica de Mathiesen es que el sistema penal no cumplía sus objetivos declarados, que era la justicia, la rehabilitación y la disuasión de estos crímenes. También como objetivo él tenía superar la lógica del castigo como respuesta principal al delito, también desarmando el aparato penal como mecanismo de control y represión. También él miraba mecanismos alternativos como los autores anteriores. Él quería promover formas de justicia más humanas, más participativas y más reparadoras, porque como lo hemos visto, el derecho penal muchas veces no repara realmente al criminal, ni mucho menos los daños que hace, no lo resocializa muchas veces y siempre lo va a estar juzgando. También fomentaba una sociedad más equitativa en las que se aborden las causas estructurales del delito, porque pues más que todo un delito se comete por temas de pobreza, de exclusión, de racismo, de machismo, o sea, todo esto da para cometer delitos por el tema de discriminación y porque no había una igualdad, nunca va a haber una igualdad social. Entonces él criticaba esto y sus objetivos eran una sociedad más equitativa en sí. Este autor tenía una visión un poco diferente a los dos autores que ya hemos visto. ¿Por qué? Él decía que el abolismo no debía entenderse como una forma de abolir el sistema penal de una vez, o sea, erradicarlo. No, él decía que esto era un proceso continuo, pero era una desplegación y construcción de alternativas para solucionar un poco más fácil los conflictos y no ver tanta violencia. Como hay una pequeña diferencia que entre Guzmán y Christie, que ellos sí tenían como más ese autoritarismo de decir que querían erradicar como tal el sistema penal, porque no era eficaz, sino que era una forma de crear mucho más violencia dentro de una sociedad, sabiendo que ya era una sociedad con violencia, lo que hacían no era buscarle solución a sus conflictos, sino que meterle, como dicen por ahí, más leña al fuego. Como modelos alternativos, él tenía dos, el modelo negativo y el modelo positivo. En el modelo negativo él buscaba deslegitimar el sistema penal como instrumento de justicia. Ya lo hemos visto, este instrumento de justicia muchas veces no era tan eficaz como se esperaba. También buscaba visibilizar sus efectos nocivos. Es que, como lo hemos visto también, en estos efectos nocivos estaba la exclusión, la estigmatización, la violencia de género, la violencia institucional, muchas cosas que se hacen injustas para la sociedad y que por estas cosas, por estas injusticias, se crea más violencia. También buscaba desnaturalizar la idea de que el castigo era la única forma válida de respuesta del delito. Nosotros también vemos esto, digamos, válido, porque cuando alguien comete un delito, sí o sí tiene que tener un castigo, o si no, no puede estar impune. Pero entonces él buscaba que esto no se viera de esa forma, sino que el castigo se pudiera tomar de otra manera, con otro mecanismo diferente a la pena. Bueno, en el modelo positivo que este autor prevaleció, por decirlo así,
Como ya lo hemos visto nosotros los autores, buscar una resocialización de esta persona que comete un delito con soluciones alternativas comunitarias. Como ya lo hemos dicho, la justicia restaurativa, la mediación de conflictos, que sería buscar como esa equidad y esa justicia de los castigos para las personas, y la reparación del daño, que ya lo ha mencionado mi compañera. Y ya para terminar con esos autores que son los que apoyan el abolicionismo, queríamos ver unas pequeñas diferencias entre los dos primeros y este último. Y era que básicamente los dos primeros hablan de un abolicionismo muy radical, que querían que ya, o sea, abolir totalmente el sistema penal. En cambio, Mathiesen era un poquito más realista y decía que todo era un proceso, que sí se podía abolir de alguna manera, pero que todo era un proceso. Entonces, en este caso, estos dos autores, ya como lo mencionó mi compañera, eran más radicales a la hora de decir que se tenía que erradicar, como lo dice la palabra, abolir este sistema penal, pero lo mismo teniendo en común la resolución de conflictos y castigos más justos para estas personas. Seguimos con este interesante autor que es Ferrajoli. Él iba un poco en contra del abolicionismo porque él buscaba era un garantismo penal. Él sí veía que el sistema penal de alguna manera estaba teniendo fallas, pero nunca dijo algo de como ya de exterminar sino de dar una garantía. Desde su enfoque, el poder punitivo sí debe existir, pero está radicalmente restringido. También decía que la legitimidad depende del respeto a los derechos fundamentales, al debido proceso y la proporcionalidad de la pena, lo que hemos visto en derecho penal, básicamente. Ferrajoli proponía el garantismo penal como un modelo de derecho penal un poco más leve, o sea, no tan estricto, pero subordinado a la Constitución y a los derechos humanos. O sea, en esto él quiere garantizar el derecho penal mínimo, o sea, lo que hemos visto siempre el derecho penal debe ser mínimo y estar en la última ratio. La legalidad estricta porque pues no hay delito ni pena sin ley previa. Una presunción de inocencia, que esto no lo debe respetar todo el mundo, porque pues somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. El derecho a la defensa y la prohibición de las penas crueles, inhumanas o degradantes. O sea, viéndolo en el contexto de este tiempo, él no apoyaba para nada la cadena perpetua y mucho menos la pena de muerte. Y también buscaba una proporcionalidad entre el delito y la sanción. También como que dependiendo qué delito sea, el castigo debe ser proporcional a este, no debe exceder ni ser exagerado. O sea, porque no es lo mismo matar a dos personas que robarse un dulce en el Oxxo. Entonces, él buscaba esto. Antes de darle la palabra a mi compañera, quiero decir dos frases de Ferrajoli, las voy a citar. La justicia penal debe ser un derecho del imputado más que un poder del Estado. También tenía como cierta conexión con los autores de abolicionistas sobre que el Estado estaba tomando poderes que tal vez no le correspondían. Y un derecho penal sin garantías no es justicia, sino violencia institucional. Listo, entonces vamos a continuar con la visión que tenía este autor. Él no era abolicionista como todos estos tres autores que hemos venido hablando anteriormente, sino garantista. Propone un derecho penal mínimo, ilimitado, subordinado a los derechos fundamentales. ¿Esto qué quiere decir? Que en cierta parte tiene como una conectividad con Mathiesen, porque él decía que todo era un proceso. Esto quiere decir que él también dice que es un proceso continuo, pero que debe ser como garantizado, pero también transformado el sistema a una parte limitada y subordinada para permanecer y proteger los derechos fundamentales. Él dejó un legado, como todos esos autores han dejado un legado, pero él dejó un legado más profundo en la teoría del derecho y el constitucionalismo, en las reformas procesales de sistemas judiciales contemporáneos. ¿Por qué? Porque lo mismo que ya hemos visto, lo que ellos querían era que el sistema penal erradicara sus sentencias a un sistema de violencia más equitativo,
que no hubiera tanta violencia en estos centros carcelarios, sino que los castigos fueran más como comunitarios. Ferrajoli hacía ciertas críticas al abolicionismo porque lo consideraba muy invariable en sociedades complejas donde ciertos delitos como los homicidios, las violaciones, crímenes de Estado, hurtos, etc., necesitaban algún tipo de respuesta institucional. O sea, estos delitos sí necesitan un castigo en sí, o sea, tampoco pueden quedar impunes. También consideraba que el abolicionismo radical era riesgoso porque si no se acompaña de unas propuestas claras de sustitución que respete estos derechos, la gente lo podría tomar como que si ya no hay sistema penal, podemos hacer lo que queramos, y tampoco debería ser así. Y aunque comparte con los abolicionistas la preocupación por el uso abusivo del castigo, él cree que la solución no es eliminar el derecho penal, porque en sí es necesario el derecho penal. Él decía que en vez de abolirlo, lo que se necesitaba era democratizarlo y limitarlo al máximo. O sea, la última ratio y, mejor dicho, lo mínimo que se pueda de derecho penal era lo ideal, es lo ideal. Ya. Como último, como conclusiones para cerrar nuestro video, nuestra exposición, el abolicionismo penal plantea una crítica legítima y necesaria al sistema de justicia actual. ¿Por qué? Porque muestra muchas fallas en sus estructuras y muestra una violencia institucional. ¿Esto qué quiere decir? Como ya lo hemos tratado, muestra una violencia en los centros carcelarios y unos castigos incoherentes para ciertas penas. Pero como lo estableció Ferrajoli, hay delitos que deben tener su castigo, pero no un castigo tan excesivo, y debe tener una restauración y una reinserción en la sociedad estas personas que entran a los centros carcelarios. Sin embargo, desde una perspectiva realista como la de Ferrajoli, el modelo garantista penal ofrecía una vía más viable y responsable al proponer un derecho penal mínimo, racional y subordinado a los derechos humanos, o sea, respetando siempre los derechos de la persona, porque en sí se defienden los derechos de la persona y no las acciones. La clave está en combinar lo mejor de ambas visiones. La crítica radical del abolicionismo con la estructura normativa del garantismo. Bueno, muchas gracias. Esta es nuestra presentación para el profesor Cristian en Criminología. Espero que le haya gustado nuestra presentación. Lo hicimos con mucho cariño y dedicación. Y muchas gracias, profe. Espero le haya gustado nuestra exposición y nuestro tema. Nos vemos en próximos videos y próximas exposiciones. Chao, chao.